Economía y sociedad, por Max Weber. 71. Primera parte. Teoría de las categorías sociológicas. 2. Las categorías sociológicas fundamentales de la vida económica. 36. Política monetaria. 4. Tenemos en primer lugar tentaciones de tipo financiero. Una devaluación media del marco gracias a la inflación de un veinteavo en relación con los bienes naturales más importantes de las fortunas interiores y siempre que se obtuviera el ajuste de los beneficios y salarios a estas condiciones del precio. Por consiguiente, que fuera 20 veces superior el valor del trabajo y de los bienes de consumo. Supongámoslo así, constituiría para todos los que se encontrasen en esta feliz circunstancia una desgravación de un veinteavo de las deudas de guerra. Y el Estado que aumentara sus impuestos nominales en proporción a esa elevación de los ingresos nominales, por lo menos percibiría así una fuerte repercusión de estas circunstancias. ¿No sería esto realmente seductor? Que alguien habría de pagar los costos es cosa clara, pero no serían ni el Estado ni aquellas dos categorías de ciudadanos. Qué seductor sería en efecto poder pagar a los extranjeros una vieja deuda exterior con instrumentos fabricados a voluntad y en extremo baratos por añadidura. Pero pronto surgen los escrúpulos y las dudas cuando se piensa, dejando aparte la cuestión de las posibles intervenciones políticas, que tratándose de un puro empréstito exterior, podrían dañarse los créditos futuros. Sin embargo, un Estado, sintiendo más cerca de la piel la camisa de la levita, puede preferir a veces lo próximo a lo lejano. Y no dejan de existir interesados de entre los empresarios a quienes les vendría muy bien una elevación inflacionaria en 20 veces de los precios de sus productos. Siempre que, y esto es muy posible, los obreros, por impotencia, incapacidad de captar la situación o por la causa que sea, solo percibieran un aumento nominal de los salarios de 5 a 10 veces. Tales inflaciones agudas, condicionadas puramente por intereses ascendísticos, suelen ser repudiadas con gran fuerza por todos los políticos de la economía. En realidad no pueden conciliarse con una política exodrómica del tipo de la propugnada por Knapp. En cambio, suele contemplarse con favor un incremento planeado y lento de los instrumentos de circulación, semejante al que se emprende en ciertas circunstancias por los bancos de crédito, y producido con el fin de lograr una mayor excitación del espíritu especulativo, en interés, como debe decirse en realidad, de un incremento de las expectativas de beneficio, produciendo en consecuencia de aquella mayor excitación un aumento del espíritu de empresa y de la producción de bienes, merced al estímulo ofrecido al dinero libre para su colocación en inversiones productoras de dividendos, en lugar de inversiones puramente rentísticas o de cupón. Empero, ¿en qué relación se encuentra esto con la orientabilidad exodrómica? En la relación producida por sus efectos, es decir, aquel estímulo al espíritu de empresa, unido a sus consecuencias, se muestra capaz de influir en la llamada balanza de pagos, pantopólicamente, en el sentido de una alza o de un obstáculo a la baja del curso de la moneda propia. ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué intensidad? Esto es ya otra cuestión. Una cuestión de la que no vamos a tratar aquí es la de si un incremento no agudo, ascendísticamente condicionado, del dinero del sistema puede obrar en forma semejante. Las cargas de este aumento exodrómico y no perjudicial en la provisión de dinero se pagan en tiempo lento por la misma capa social, que en caso de inflación financiera aguda se encuentra materialmente confiscada, por la capa constituida por todos aquellos perceptores de ingresos en un nominal que permanece idéntico o que son poseedores de un patrimonio constituido por determinados valores nominales. Estos son, ante todo, los rentistas. Luego, los funcionarios con sueldo fijo, o sea, un sueldo que solo después de largas lamentaciones suele llegar a un aumento. Y asimismo, los obreros con salarios fijos, movilizables únicamente luego de duras luchas. En todo caso, no debe interpretarse lo dicho por Knapp como si para la política del papel moneda únicamente pudiera ser lo decisivo el punto de vista exodrómico, la política del curso fijo,
no afirma tal cosa. Y no debe tenerse por verosímil, como él piensa, que existe una gran probabilidad de que ello solo pueda ser así. Lo que no puede negarse es que tal cosa ocurriría en caso de una política lítrica plenamente racional en el sentido en que él la imaginaba. Es decir, en el caso, sin que esto lo declare expresamente, de una política orientada por la mayor eliminación posible de toda perturbación en la relación de precios que tenga su origen en la reacción del dinero. Sin embargo, en modo alguno habría que conceder, Knack tampoco lo dice, que el alcance práctico de las formas de la política monetaria se limita al problema del curso fijo. Hemos hablado aquí de la inflación como una fuente de las revoluciones en los precios o de las revoluciones de precios, y también de que ella está determinada por ciertos esfuerzos en pro de esos fenómenos. Las inflaciones notales con efectos revolucionarios en los precios suelen conmover también, naturalmente, el curso fijo, no necesariamente, como vimos, los incrementos monetarios con efectos evolutivos de los precios. Knapp estaría de acuerdo con esto. Supone notoriamente y con razón que en su teoría no hay lugar alguno para una política relativa a los precios de las mercancías voluntariamente determinada, sea revolucionaria, evolucionista o conservadora. ¿Por qué? Según lo que sospechamos, por el siguiente fundamento formal, la relación de precios valutarios entre dos o más países se traduce diariamente en un número muy pequeño de precios de bolsa, formalmente inequívocos y homogéneos en los cuales una determinada política lítrica puede encontrar una orientación racional. Semejante relación permite también a una administración lítrica, cuando lo es especialmente de instrumentos de circulación, obtener una estimación y, bien entendido, solo una estimación lograda mediante la utilización de determinados datos periódicamente solicitados de las fluctuaciones en la provisión de medios de pago, para puros fines de pago, que serán necesarias en un tiempo no lejano y siempre que las circunstancias permanezcan sensiblemente iguales dentro de un determinado círculo de hombres trabados por relaciones económicas. Por el contrario, lo que no es en modo alguno calculable de igual forma es en qué medida, dentro de un determinado futuro, los efectos de una inflación en los precios serán revolucionarios, evolutivos o conservadores, ni tampoco, al contrario, cuáles serán esos efectos cuando se trate de una contracción del dinero. Para obtener ese cálculo en caso de una inflación, tendrán que tomarse en cuenta los siguientes elementos. 1. La situación actual de la distribución de los ingresos. En conexión con lo anterior, 2. Los cálculos actuales de los particulares construidos sobre la base de esa situación. 3. Los caminos recorridos por la inflación, es decir, el paradero tanto primordial como ulterior de las nuevas emisiones, lo cual significaría, de nuevo, averiguar el orden sucesivo y la magnitud del incremento habido en los ingresos nominales por causa de la inflación. 4. El tipo de utilización, consumo, inversión de patrimonio, inversión de capital, de la demanda de bienes nuevamente originada de esta manera, según su cantidad y sobre todo su clase, bienes de consumo y medios de producción de todas clases. Finalmente, 5. La dirección en que avanza el desplazamiento en los precios por causa de este desplazamiento los ingresos, e igualmente los numerosos fenómenos conexos del desplazamiento en la capacidad adquisitiva, así como la magnitud de los posibles estímulos a la mayor producción de bienes naturales. Todo esto serían cosas que estarían determinadas por completo por los cálculos futuros de los particulares frente a la nueva situación creada, los cuales, por su parte, repercutirán en los cálculos de los precios de otros particulares. Y solo estos habrían de ser los que en la lucha de intereses nos dieran los precios futuros. En realidad, no puede hablarse aquí de cálculo alguno, un cálculo que fuera del tipo del siguiente. Una emisión de 1.000 millones más equivale probablemente al precio de tanto acero más X y al precio de tanto de cereales más X. Y tanto menos cabe ese cálculo cuanto que son posibles, ciertamente, las regulaciones eficaces de precios con carácter temporal con respecto de productos puramente interiores, pero únicamente como precios máximos, no como precios mínimos
y con efectos precisamente limitados. Además, con el cálculo empíricamente imposible de los precios no se habría ganado nada, pues en todo caso determinaría la cantidad de dinero exigida en calidad de puro instrumento de pago. Pero junto a esa cantidad y excediéndole en mucho, se renovaría ulteriormente la necesidad, en forma crediticia, de nuevas cantidades de dinero como medio para la producción de bienes de capital. Se trataría aquí de posibles consecuencias de la inflación proyectada que escapan en absoluto a todo cálculo aproximado. En suma, todo lo dicho permite comprender que Knapp tuviera por imposible, dentro de las modernas economías de cambio, una política de precios, racional y planeada, sirviéndose de la inflación, que pudiera descansar en una base semejante de calculabilidad a aquella en que se apoya una política de divisas. Hacer esto patente es lo único que se proponían mis consideraciones anteriores un tanto burdas. Sin embargo, no puede negarse que esa política ha sido una realidad. Inflación y deflación, en forma ciertamente tosca, han sido procedimientos ensayados repetidamente y bajo condiciones de economía monetaria esencialmente más primitivas dentro del sistema cobre de la China, si bien con fracasos considerables. Y también la citada política fue recomendada en Norteamérica. Knapp, limitado patentemente en su libro a operar sobre supuestos según él demostrables, se contentó con el siguiente consejo: el Estado debe ser precavido en la emisión de dinero papel autógeno. Y puesto que aquel se orienta por completo en el curso estable, también parece razonablemente evidente lo que sigue: que la desvalorización del dinero como consecuencia de la inflación y la desvalorización del curso de cambio son fenómenos los más de las veces estrechamente interdependientes, solo que no son idénticos y no toda desvalorización inflacionista se encuentra originariamente condicionada en forma intervalutaria. El hecho de que a veces se haya reclamado una administración lítrica inflacionista orientada en una política de precios, y esto no solo por los propietarios de minas de plata en sus campañas en pro de ese metal, sino por los movimientos de opinión de los granjeros en favor de los greenbacks, es cosa que Knapp no reconoce expresamente, pero que tampoco niega. Semejante política, y esto le tranquilizaba, no ha tenido en todo caso un éxito duradero. Empero, quizá las cosas no son tan sencillas. Se hayan intentado o no con intenciones reguladoras de los precios, el hecho es que en todo caso las inflaciones, en el sentido antes expuesto, se han dado con frecuencia, y no han sido desconocidas las catástrofes de asignados tanto en el Asia Oriental como en Europa. Pues bien, de todo esto precisamente es lo que debe ocuparse la teoría material del dinero. Que no exista diferencia alguna entre la devaluación de la plata y la devaluación de los asignados es cosa que Knapp no habrá de sostener. Por lo pronto, por meras razones formales. Lo devaluado en este caso es la plata aportada en forma no monetaria, la plata ofrecida para fines industriales, la plata bruta, es decir, lo que queda devaluado no son necesariamente las piezas cartales interiores de plata. A menudo ocurre lo contrario. A la inversa, en el caso del papel, lo devaluado no es el papel bruto ofrecido para fines industriales, sino que lo son cabalmente, como es natural, los asignados cartales, mismos que llegarán a tener un valor igual a cero o a convertirse en curiosidades de museo o de coleccionista, como diría Knapp, en cuanto sean repudiados por las cajas del Estado. Con lo que se quiere decir que este fenómeno está determinado estatalmente por una disposición regiminal, lo cual es absolutamente correcto. Pero también es cierto que semejante devaluación, en porcentajes insignificantes de su anterior valor material, en su relación de precio con otros bienes cualesquiera, existió ya mucho antes a pesar de una vigencia nominal de los pagos epicéntricos.